coordina Susana Pedernera, y los departamentos vinculados a investigación en ludopatías y adicciones, integrados por Liliana Solari, Alberto Álvarez, José Zawaller y otros colegas. La idea, bueno, es producir un intercambio entre funcionarios nacionales que diseñan políticas públicas y el psicoanálisis, ¿no? Esa interfase muchas veces difícil de maridar. Nos acompañan Pablo Dragoto. Pablo Dragoto es candidato en la Asociación Psicoanalítica de Córdoba, así que es como de la casa. Pero además es director nacional de prevención de drogas, que depende del CEDRONAR. Y nos acompaña también Roberto Canay, que es subsecretario de Políticas de Prevención y Tratamiento de Adicciones, exactamente. Y nos acompaña también la pedagoga Silvia Pisano, que también es del CEDRONAR, encargada de políticas de prevención en ámbitos educativos, universidades, escuelas, etcétera. Bueno, como siempre algo ahí para decir, bueno, estamos frente a funcionarios de distintos niveles, hay gente que pasa a las administraciones, otras que permanecen a lo largo de los años en la administración pública, no sé cuál es el caso, pero bueno, se trata del tratamiento de esta cuestión que tiene que ver con el pasaje a la acción irreflexiva, que obtura toda posibilidad de lazo social, que anula esa posibilidad simbólica que permite el atravesamiento de la vida con trabajo, es decir, con esa elaboración que abre una distancia suficiente frente a la exigencia de obturación inmediata, imperativa, de todo malestar. Exigencia de anulación del sufrimiento, frente al cual se presenta un gran otro que se inviste como único proveedor de esa tranquilización de la angustia, o aún más allá de la angustia, si quieren, del sufrimiento que nos devolvería a un estado ideal. Por eso, consumir está buenísimo, ayuda a hacer desaparecer las angustias, el vacío, los problemas que hay que enfrentar cotidianamente. Con unos aparentes pocos pesos, las sustancias hacen olvidar mágicamente las cosas que oprimen la existencia. El problema, por supuesto, es el despertar. Si hay despertar como un parto insoportable que nos devuelve a la realidad. La rueda sigue girando y demanda más, más y más en una repetición mortífera signada por una dependencia irreductible. Como pasa con el ludópata, quien cree que va a ganar, tiene certeza de que va a ganar en el casino, que va a hacer saltar la banca, y como no lo logra, a pocos metros tiene un cajero muy cerca para volver a ganar. Por todo esto, es que organizamos estas actividades relacionadas con políticas públicas. Los psicoanalistas, no sé si todos, tenemos una inclinación que es aliviar el dolor psíquico, ayudando a convertir en memoria los avatares que llevan a la acción del consumo problemático. El concepto de consumo problemático es un concepto relativamente nuevo y tiene que ver con una ley que se aprobó hace poco, en la cual colegas de APA fueron al Congreso a exponer sus posiciones, como Marcelo Tollos. Y esto implica que no todo consumo es problemático y que el consumo problemático no se ciñe solamente al consumo de sustancias. Así que bueno, con esta breve introducción le vamos a dar la palabra a Pablo Dragoto, a Roberto Canay. Bien, buenos días. Gracias por la invitación, por la presentación y por compartir unos minutos de intercambio. Nosotros, el equipo que asumimos al frente de CEDRONAR, gran parte del equipo veníamos trabajando en un diseño de una política pública respecto al tema de adicciones. Y aprovechando
que mencionabas el tema de la acción, digo, pensando en una acción estratégica, responsable, planificada, que sea la base de una política pública. Entonces, justamente, digo, antes de asumir la gestión habíamos publicado un libro con la directora del observatorio de Cedronar, con la doctora Verónica Brasesco, que justo veía abajo que estaba el doctorado de USAL, que ella estaba hasta hace poco estaba como directora de ese doctorado. Y habíamos escrito un libro que se llamaba Políticas Públicas en Adicciones para mediano y largo plazo, para Argentina. Y teníamos, digo, eso implica que uno asumía la gestión con un montón de ideas en la cabeza, con cosas que queríamos hacer. Pero obviamente, digo, la gestión pública tiene un montón de desafíos y de temas que en realidad creo que es el punto, que es cómo llevar adelante ideas, propuestas, etc. Nosotros asumimos en diciembre del 2015 y justo en marzo del 2016 sale el documento de Naciones Unidas que se conoce como UNGAS 2016, donde los países de las Naciones Unidas, donde hay cerca de 250 países, sacan un documento consensuado sobre cuáles deberían ser los ejes de las políticas de drogas en los países. Y justamente tiene que ver un poco con esto que mencionaba de cómo pasar a la acción o cómo plasmar en una política pública, cómo bajarlo a la gente, lineamientos consensuados, documentos. Digo, más o menos lo mismo que nos pasaba con el tema del libro y llevarlo a la gestión, porque digo, cuando lo llevas a la gestión, uno se encuentra con un montón de aspectos que tienen que ver con temas políticos, temas de gestión, temas de recursos humanos, temas de presupuestos, y ahí está el gran punto, en cómo bajar algunos ejes a la acción atravesando todos estos puntos. El documento de UNGAS en marzo de 2016, y nos tocó participar en el cierre de ese documento, que es interesante porque es un documento que sale por consenso total, o sea, todos los países lo que dice están en un absoluto acuerdo, con todo lo que eso implica, las dificultades de llegar a acuerdos entre 250 países, en donde hay culturas diferentes, abordajes diferentes. De hecho, hay cosas que no se pudieron resolver y no están en el documento, pero las que se pudieron resolver son importantes. Digo, se define en UNGAS 2016 que las políticas de drogas en los países tienen que ser más equilibradas en lo que hace a la lucha contra el narcotráfico y a todo lo que tiene que ver con la reducción de la demanda, o sea, todo lo que tiene que ver con prevención y tratamientos. Debe haber un mayor equilibrio, un equilibrio incluso hasta presupuestario, y como que incita a los países a que se tienen que tender a eso y que tienen que tener, no obstante, abordajes integrales. Las problemáticas de drogas deben ser abordadas de una manera integral porque es una problemática compleja, entonces una problemática compleja debe ser abordada con un enfoque integral. Deben estar basadas en evidencia, y este es un tema fundamental. Digo, estar basadas en evidencia contempla e implica que tenemos que tener estudios epidemiológicos, estudios cualitativos también, informes que nos den un marco de información, una base para definir la estrategia y para definir la política. Define también que tiene que tener perspectiva de género, que tienen que tener perspectiva de derechos humanos, y que tiene que ser un abordaje con eje en la salud pública. El eje fundamental tiene que ver con la salud pública. Pero una salud pública, digo, también está claro que, digo, no hablamos de una salud pública en un sentido médico hegemónico tradicional, sino una salud pública con un claro enfoque social, una salud pública más vinculada, digo, a las propuestas de salud pública de Carrillo en Argentina, de Salvador Allende en Chile, una salud pública con una mirada más integral y con un enfoque muy social.
Entonces, desde ahí, con esos lineamientos, nosotros elaboramos un plan nacional que tiene determinados ejes, pero en donde para nosotros lo más importante era elaborar un plan nacional con mecanismos de consenso que nos permita sostenerlo y llevarlo adelante, y tomando discursos, dificultades y miradas de diferentes actores vinculados a la temática. En primer lugar, los gobiernos provinciales. Hicimos toda una ronda de consulta con todos los 24 gobiernos provinciales. También trabajamos con otros ministerios del gobierno nacional, con organizaciones de la sociedad civil, y tenemos un consejo científico asesor de CEDRONAR, que está compuesto por varias universidades, por la UNESCO, por la Academia Nacional de Medicina, por el CONICET y otros organismos con los que también hicimos un ida y vuelta e interpelamos la base del Plan Nacional. El Plan Nacional tiene algunos ejes estratégicos, que son estos que están ahora en esta diapositiva. Tienen que ver con cómo armar una política de prevención a nivel nacional, abordaje territorial, tratamientos, un programa de trabajo fuerte con los municipios, que el eje fundamental es cómo articular las estrategias a nivel municipal, provincial y nacional, desarrollo del conocimiento científico y articulación institucional. El desarrollo del conocimiento científico tiene que ver con esto, con tener evidencia científica, que es, nosotros hace poquito presentamos el primer estudio nacional después de 7 años. Para nosotros no es un tema menor eso, era uno de los puntos que nos habíamos planteado, que es tener información válida y confiable, información que nosotros, por el diseño muestral que hicimos del estudio, podemos tener información que nos permite hacer lecturas por provincias, que es la primera vez que se hace en el país con diseños de muestras que permiten cortes por provincias. Esto es fundamental porque, obviamente las realidades y las situaciones y los contextos provinciales son diferentes, y obviamente contextos diferentes, realidades diferentes, deben contemplar estrategias diferentes. La mayor parte de los países tienen estudios de corte transversal epidemiológico sobre problemática de adicciones cada 2 años. Nosotros no teníamos así a 7, hicimos este estudio y ahora estamos presentando una ley para que el estudio, sea cual sea la gestión que esté en gobierno, realicen el estudio, porque si se quiere, la gran falencia de no tener continuidad es que uno pierde lectura longitudinal, y realmente eso nos hace perder un montón de información muy valiosa y nos hace perder un poco la pista también de por dónde vamos, en qué nos equivocamos y qué cosas deberíamos mejorar. Voy a comentar algunas cuestiones de cómo estamos enfocando todo el tema de tratamientos. Me parece que puede ser tal vez lo que más interés puede despertar acá en la sala, y después Pablo va a comentar algunas especificidades sobre el tema de prevención. Respecto al tema de tratamientos, respecto al tema de tratamientos, nosotros nos propusimos 2 ejes de trabajo importantes. Uno tiene que ver con el tema de la accesibilidad a los tratamientos. Tenemos claro que en Argentina hay muchas dificultades de accesibilidad a los tratamientos. Ahora unos 4 años atrás hicimos un estudio con la doctora Brasesco también en la Villa 2124, acá en Ciudad de Buenos Aires, y el estudio nos dio que para acceder a un tratamiento, una vez que había familias o personas que decidían acceder a un tratamiento, tenían una media de año y medio de acceso a un tratamiento, y con eso me refiero al primer contacto con un dispositivo vinculado a alguna institución gubernamental o no gubernamental para acceder a un tratamiento. Entonces sabemos que el tema de la accesibilidad es un tema importante, y sobre todo que es más urgente en los sectores más vulnerables. Tengamos presente que Argentina es un país
dentro de Sudamérica, de los que tienen mayor porcentaje de población con cobertura de salud privada y o seguridad social, ¿no? O obras sociales. Digo, nosotros en Argentina tenemos un 60% de la población con cobertura y un 40% de la población que no tiene ni obra social ni prepaga y que depende exclusivamente de la salud pública. Digo, esto uno acá en Ciudad de Buenos Aires, a veces eso no se nota tanto, porque en la Ciudad de Buenos Aires tenemos un 22% solamente de la población que está por afuera del sistema de prepagas y obras sociales. El sistema de prepagas y obras sociales, por PMO, tienen que cubrir tratamiento de adicciones, aunque todos sabemos que generalmente las prepagas y las obras sociales le esquivan mucho al tema. ¿Por qué? Porque son tratamientos largos y caros, ¿no? Una ecuación malísima para las prepagas y las obras sociales. Ha habido juicios y demandas de por medio, casi todas las han perdido cuando han tenido juicios y demandas por no cumplir el PMO, pero es un tema ese que en este momento, desde la Superintendencia de Servicios de Salud, nosotros estamos trabajando con ellos para tener mayor presión en ese tema. Pero, digo, para nosotros, a priori, es una prioridad la población que está por afuera de las coberturas privadas y de seguridad social. Y ahí es donde pensamos entonces el tema de la accesibilidad, por un lado, por otro lado el tema de la calidad de los tratamientos. Hago dos comentarios de cómo estamos con esto y por dónde lo estamos trabajando. Respecto al tema de accesibilidad, nosotros tenemos un trabajo muy codo a codo y muy de trabajo en conjunto con organizaciones sociales, con los curas que trabajan en las villas, porque muchas organizaciones sociales y los grupos de curas villeros, también trabajamos con la Iglesia Evangélica Bautista, tienen un trabajo territorial muy grande y tienen estrategias de trabajo de bajo umbral y baja complejidad, que esa es la ecuación ideal para facilitar la accesibilidad, la contención y la orientación a personas que tienen dificultades o problemas vinculados con el consumo en contextos muy vulnerables. Entonces tenemos una estrategia de trabajo que son casas de atención y acompañamiento comunitario, donde trabajamos de manera muy articulada con los curas villeros, Iglesia Evangélica Bautista, organizaciones sociales como es la CETEP, la Corriente Clasista y Combativa, Movimiento Popular La Dignidad. Trabajamos, digo, el común denominador es que tengan trabajo territorial en sectores de alta vulnerabilidad social y que tengan una validación en territorio. Y ahí entonces nosotros lo que hacemos es, primero, dar un apoyo económico, pero después trabajar un tema de ordenamiento metodológico y conceptual. Y para eso hacemos un trabajo muy fuerte de construcción y de formación para tener un enfoque inclusivo, que genere instancias de participación, de diagnóstico comunitario. Esas instancias de muy bajo umbral, lo que hacemos en territorio es tratar de que se integren a redes territoriales que contemplan otras estrategias de trabajo que tenemos conveniado con organizaciones, con ONGs, que son, digo, algunas son centros de tratamiento, casas de día, algunas comunidades terapéuticas o centros ambulatorios, pero lo que buscamos es que haya una integración. Hay un tema importante. Los centros estos de bajo umbral que trabajamos con las organizaciones de la sociedad civil no tienen habilitación del sistema de salud. Están por afuera del sistema de salud. Los centros de tratamiento sí. Entonces, con los centros de tratamiento que sí están por dentro del sistema de salud y por las habilitaciones que dan todas las provincias, y como nosotros financiamos los tratamientos que están ahí, sí con ellos empezamos un proceso de calidad. Para trabajar el tema del proceso de calidad, nos basamos en un documento, a mí me tocó participar en la elaboración de este texto, que es Calidad y Evidencia en Reducción de la Demanda de Drogas. Es un texto que se elaboró entre especialistas de países de la Unión Europea y de América Latina, en donde se llegó a un consenso y a indicadores de qué es lo que se
qué se espera en la calidad de tratamientos desde una política pública para temas vinculados al consumo de sustancias. Nosotros reelaboramos todo lo que tiene que ver con indicadores de calidad, los consensuamos con los centros de tratamiento, hicimos una prueba piloto y en este momento lo estamos implementando en principio para los centros que tenemos conveniados. La idea de esto es poder extenderlo y lo estamos haciendo en un trabajo muy coordinado con todas las provincias. Pero digo, estos dos ejes, tanto el tema de accesibilidad y el de calidad, son los dos puntos que nos pusimos muy fuerte para trabajar en la gestión. Respecto de las casas de atención y acompañamiento comunitario, en lo que llevamos de la gestión, cuando llegamos a la gestión había 35, nosotros sumamos 70 más en este tiempo. Como les decía, la mayor parte están en lugares de alta vulnerabilidad social. Respecto del tema de calidad, estamos trabajando en un proceso de calidad que tiene que ver con los centros de tratamiento, un proceso de calidad que tiene que ver con las políticas de prevención, que es lo que va a comentar Pablo, y un proceso de calidad en todo lo que son estrategias de reducción de daño. Eso lo hacemos con los países de la región. Respecto gran parte de todo lo que tiene que ver con evaluación y con calidad lo hacemos desde el observatorio también. El observatorio es el organismo que realizó este estudio epidemiológico que se presentó hace poco, en donde nosotros ahora lo que estamos poniendo mucho acento es qué hacemos con los datos, ¿no? Porque, digo, creo que históricamente en las políticas sanitarias y en las políticas públicas argentinas, el tema de los datos es un tema que ha tenido muchos altibajos. Sí, digo, con ver nada más lo que pasó con el INDEC, pero digo, digo, es una cuestión cultural, creo, no es una cuestión y que viene de muchos años atrás. Y en el campo sanitario es muy llamativo. Nunca hubo mucha metodología en lo que hace al tema de registros en los hospitales, en los centros de salud. Y todos sabemos que cuando Naciones Unidas dice políticas basadas en evidencia, habla en el fondo está hablando de no improvisar, de tener evidencia científica para en base a eso generar estrategias políticas, lineamientos políticos, y obviamente distribuir presupuestos también en base a una racionalidad, a datos. Entonces, lo que estamos trabajando fuerte ahora con los datos del estudio es, primero, moverlos. Y con esto me refiero a, no los leemos solo nosotros, sino que en la mesa del Consejo Científico los datos se ponen para que los lean, en la mesa que tenemos con las organizaciones sociales y con todos los centros que trabajan en las villas, estamos realizando estrategias para darle sentido a los datos, porque el dato tiene sentido en la medida que uno lo analiza, que uno lo interpreta y uno lo lee. Y como es más rico es el dato mientras más los leen y mientras más lecturas y análisis de datos ponemos en juego y entrecruzamos, estamos ahora sacándole jugo a los datos. Porque digo, cuesta mucho esfuerzo tener información, mucho esfuerzo económico y mucho trabajo. Entonces, lo ideal es poder, en base a la información, generar análisis, interpretaciones y de ahí derivar estrategias. Tenemos claro que estamos en una problemática donde vamos a estar corriendo mucho tiempo y generalmente estamos corriendo de atrás. Hay mucho por hacer, pero lo que queremos es dejar las bases en este tiempo que nos toca. Digo, las gestiones son de 4 años, entonces sabemos que lo que queremos dejar es en 4 años algunas bases que tienen que ver con esto. Evidencia científica, por eso también una cosa que armamos es el sistema de alerta temprana, que es algo que Argentina tenía deuda y que tenía bastante presiones de organismos internacionales porque no lo teníamos. Es un sistema de alerta temprana que está coordinado con la ANMAT, con aduanas, con el Ministerio de Seguridad, con el Ministerio de Salud. Lo coordina el Observatorio de Cedronar, pero como tienen varios países en la región ya, como Chile. Nosotros estamos ayudando a Uruguay a que arme el suyo. Chile, Colombia,
México tienen sus sistemas de alerta temprana y nosotros lo arrancamos el año pasado. Pero decía, queremos dejar sentadas las bases de estrategias de trabajo que permitan una continuidad. Dejar por ley el estudio nacional. Otro tema importante, digo, nosotros estamos reglamentando la ley IACOP y trabajando también en algunas reglamentaciones que tienen que ver con el esquema de contratación y de articulación que tiene la Secretaría de Estado con los centros de tratamiento. Pero hay un tema que para ir cerrando y dejarle la palabra a Pablo, que para nosotros fue importante, y es generar mecanismos de diálogo para hacer todo el trabajo. Decía que para hacer el plan nacional generamos un mecanismo de consenso y de trabajo, una mesa de trabajo interesante con las provincias. Con las organizaciones sociales, con los curas villeros, con la iglesia evangélica, tenemos una mesa de trabajo donde articulamos y ponemos en marcha todo lo que tiene que ver con todos estos centros de bajo umbral que mencioné, que son las casas de atención y acompañamiento comunitario. Tenemos bastante diálogo también con los países de la región, en donde podemos intercambiar y evaluar y ver estrategias y políticas que se están llevando adelante y en qué cosas podemos corregir y qué cosas podemos aprender unos de otros. Pero este tema de generar mecanismos de participación que nos permitan diálogo y a partir del diálogo generar consensos y con los consensos generar a estrategias que tiendan cada vez más a ser políticas de Estado nos parece un tema fundamental, así que en eso estamos trabajando. Y digo, cuando hablo de espacios de participación y de diálogo, son espacios de participación en donde tenemos que estar, digo, no es trabajamos con todas las provincias, trabajamos con todos los municipios, no hay diferencias, digo, políticas o diferencias, no sé, que tengan que ver con cuestiones más personales, intentamos, porque si bien son parte de todas las relaciones y todas las instituciones en donde uno se mete, intentamos de privilegiar estos mecanismos. Esto lo quería destacar porque para nosotros eso fue un tema fundamental. El COFEDRO, que es el Consejo Federal de Drogas, nosotros lo pusimos en marcha después de 3 años que no se reunía. Y no es un tema menor, para nosotros esos mecanismos son mecanismos de generación de diálogo y consenso y que son, bueno, fundamentales para pensar una política a nivel nacional. Básicamente esas son, por ahí estamos yendo, falta mucho, pero queremos dejar las bases por lo menos de algunas líneas de trabajo a mediano y largo plazo. Bueno, le paso la palabra a Pablo. Gracias, muchas gracias. La dinámica va a ser que Pablo va a hacer una exposición y después, bueno, obviamente van a tener preferencia el Departamento de Psicosis y los grupos de investigación en la discusión. Bueno, gracias Roberto y Juan. Primero decir que estoy muy agradecido y honrado con la invitación. Estar acá en la Asociación Psicoanalítica Argentina. Creo que el psicoanálisis tiene una larga tradición en Argentina de trabajo institucional, de trabajo, de encontrar la forma de superar estas tensiones entre el caso por caso y lo que es salud pública, el trabajo en hospitales que se hace, y de hecho fue una de las cosas con las cuales yo me encontré gratamente bueno, quiero decir que yo empecé con esta función en la Dirección de Prevención en Cedronar al otro día de haber terminado como egresado de instituto en la Asociación de Córdoba. Y agregar a lo que venía diciendo Roberto también, que el equipo que está a cargo de la gestión es un equipo que tiene muchos años de trayectoria en el trabajo de los consumos problemáticos, de las adicciones en todo el país. Desde el secretario Roberto Moro, que ha sido secretario en La Pampa durante 8 años, Roberto, con todos los antecedentes que él comentó, que ha trabajado acá en Ciudad de Buenos Aires, formamos parte del equipo. Silvia Pisano se tuvo que retirar, ella trabajó en Provincia de Buenos Aires en la parte de prevención de adicciones en el ámbito educativo durante mucho tiempo. Yo vengo de Córdoba y otros colegas que vienen de Córdoba, y entonces esta impronta federal está muy presente en todo el equipo de gestión y en lo que tratamos de generar en el trabajo con las provincias, y donde todos estos mecanismos de consenso que explicaba Roberto anteriormente se han puesto en práctica efectivamente. El Plan Nacional
fue resultado de un largo proceso de consulta y discusión con las provincias, y en ese sentido a mí me toca, bajo la coordinación de Roberto, pensar con el equipo las estrategias de prevención, los mensajes de prevención, las estrategias de llegada a nivel poblacional, y en eso también tenemos una indicación muy clara y una convicción también, que es la de respetar mucho la realidad local. Entonces, lejos de ser políticas que se transmiten para ser implementadas, mucho de esto lleva una discusión y una conversación a nivel local con las provincias, con los municipios, para construir juntos el modo en que se va a implementar. Entonces, algunos de los objetivos que nos planteamos tienen que ver con retrasar la edad de inicio en el consumo de drogas, limitar el tipo y cantidad de uso de drogas, evitar la transición de la prueba de drogas al abuso y la dependencia, disminuir las consecuencias en aquellas personas que ya consumen drogas, potenciar factores de protección y disminuir factores de riesgo, y proporcionar alternativas saludables. Respecto a lo que decía Juan al principio, en cuanto a el concepto de consumos problemáticos, yo creo que no hay que entenderlo solamente, a veces se tiende a interpretarlo como si le restáramos preocupación a los consumos. Y en realidad de lo que se trata es de ampliar la base de los problemas relacionados con el consumo, que son objeto de atención y de intervención. Porque un consumo problemático puede ser alguien que no es adicto, pero que tomó, agarró el auto, salió a manejar y atropelló a alguien, por ejemplo. O un chico que tampoco es adicto a ninguna droga y que en una fiesta consumió determinadas pastillas y tuvo consecuencias para la salud. Entonces, lejos de ser un concepto que minimiza la problemática, la amplía en cuanto a las posibilidades de intervención en términos de salud pública. Estas son las subáreas que conforman la Dirección Nacional de Prevención en materia de drogas. Yo hoy me voy a detener, los comento, digamos, lo que es prevención en contextos de encierro, prevención en ámbitos educativos, prevención en ámbito laboral. Hay un programa que tiene que ver con prevención a través del deporte y la cultura, en contextos de nocturnidad y recreativos y en contextos de alta vulnerabilidad. Les decía que el equipo técnico que estaba en Cedronar es el mismo equipo con el que seguimos trabajando, y me encontré gratamente con que muchos de los agentes que ahí trabajaban tenían formación en los materiales que se elaboraron. Lo vamos a ver en lo que tiene que ver con los materiales educativos. Si bien esto contempla distintas visiones, distintos insumos, lo que comentaba Roberto anteriormente, pero uno ve que hay una mirada, que hay una concepción del sujeto, de la sociedad de consumo, del lugar de los consumos problemáticos, que es muy respetuosa de las personas y que tiene una mirada amplia que yo reconozco con una raigambre psicoanalítica también. Entonces, los objetivos, nos proponemos generar estrategias preventivas universales, selectivas e indicadas. Esto quiere decir, estrategias, tiene algún tipo de comparación con lo que entendíamos como prevención primaria, secundaria y terciaria. Básicamente la prevención universal es la que apunta a toda la población, la prevención selectiva es la que apunta a sectores poblacionales con un nivel de riesgo aumentado, y las estrategias de prevención indicadas son aquellas que se diseñan de alguna forma artesanalmente para grupos de especial vulnerabilidad donde hay una problemática de mayor gravedad ya detectada. Los objetivos tienen que ver con la promoción de la salud, la prevención del consumo de sustancias, la intervención temprana y la mitigación de riesgos y de daños. Un objetivo principal que la gestión ha trazado es en el tema de alcohol. El problema, ustedes saben que la problemática del alcohol es la droga más consumida y es la droga con mayores problemas de salud, no desde ahora, sino históricamente en Argentina. Y lo que tenemos como novedad en los últimos años, las últimas décadas diría, y que eso tampoco es casual, porque ha habido, digamos, políticas comerciales muy agresivas en ese sentido, que han logrado modificar la pauta de consumo poblacional, una pauta que hace 30 años estaba más ligada a lo que se conoce como
la cultura mediterránea, más ligada a las comidas, más ligada al vino, algún control familiar, y hemos ido mutando hacia una pauta de consumo más característica de anglosajones, que es lo que se conoce como binge drinking, es decir, el consumo episódico e intensivo de alcohol, que lo vemos especialmente en la población juvenil y que es causal de enormes problemas de salud pública y de todo tipo. Entonces, uno de los focos planteados es que las campañas universales iban precisamente a centrarse en la problemática de alcohol en la juventud y apuntada a lo que es el consumo excesivo de alcohol y con una mirada que apunta a lo que es el cuidado entre pares. Quizás hayan visto algunos de estos cortos que fueron elaborados desde Cedronar, pero junto con el equipo de comunicación de Presidencia de la Nación. Los voy a pasar, son cortitos. Sonido. Tenía sonido, ¿eh? Sí, lo habíamos probado anteriormente. Quizás haya que cambiar el... Ahora, ahí debe estar. ¿Qué haces? ¿Qué hace? ¿Estás hablando con Mariela de vuelta? Dame el teléfono. No, ¿qué te quedas? No. 3 semanas bien, a la 4ª semana no te responde un mensaje, tenés la cara larga, así. No. ¿Cuántos años tiene? A veces tiramos la Que no atienda porque porque... te quiero bancar todo bajo Que no atienda. Dale, ¿cuántos años tiene? No, Este corto se ha difundido por televisión, los cines, por redes sociales también. Por razones de tiempo vamos a ver uno solo, pero como ustedes ven, el mensaje trata de ser un mensaje que no sea un mensaje de decir no consumas o de dar una indicación, sino más bien apuntar al cuidado entre pares, a frenar el exceso, a poder, digamos, respetar lo que son la comunicación en los grupos etarios y promover esta ayuda mutua, digamos, ¿no? Cuando hicimos estos spots, que después los chequeamos con la OPS para tener también una aprobación de la Organización Panamericana de la Salud, nosotros hicimos grupos focales, en donde los grupos focales, básicamente lo que se destacó y por eso se decidió trabajar de esta manera con estos spots es que en los jóvenes era mucho más escuchado el discurso cuando proviene de un par que de un adulto referente, eso en primer lugar. Segundo, que todos los mensajes que iban con un mensaje de prohibición absoluta o demonización de la sustancia, generalmente tenían un efecto contrario. Digo, esas son algunas de las cosas que vimos en los grupos focales, y esto también tiene que ver con esto de basar la estrategia en evidencia, ¿no? Todo lo que hacemos que apunta a cuestiones a difusión masiva, hacemos un check con grupos focales y encuestas para poder a partir de ahí definir la estrategia. Por eso digo, el eje fue el límite, o sea, vieron que lo que se pone en el spot es un límite al abuso, o sea, bueno, no, ya, con esto ya está, ojo. Y el apoyo y el mensaje y el cuidado entre los pares, esos fueron un poquito los ejes, y todos los spots que se difundieron tienen más o menos la misma lógica. La continuidad de esta campaña ahora estamos trabajando centrados en lo que es alcohol y embarazo, y también se va a trabajar lo que tiene que ver con alcohol y accidentes, accidentología vial. Muy brevemente, en lo que se refiere a prevención en ámbitos educativos, estamos trabajando en todo el país y hemos elaborado materiales específicos para trabajar la prevención en el ámbito escolar a partir de lo que existe, que es la legislación vigente, la normativa que establece a través de un acuerdo del Ministerio de Educación
que ya tiene varios años con el Consejo Federal de Educación, que es trabajar a través de lo que se conoce los lineamientos curriculares. Es decir, la temática se trabaja transversalmente en todos los niveles educativos a través de las materias curriculares. Para ello, y además también el desarrollo de proyectos integrales preventivos dentro de cada institución escolar. Hemos desarrollado una metodología propia basada en esta idea de generar dispositivos de bajo umbral que la hemos llamado Estar en Prevención, que son dispositivos que se están haciendo 19 pruebas pilotos en 4 provincias argentinas, precisamente para aquellas comunidades educativas donde hay un riesgo y una problemática mucho más instalada a nivel de la escuela. Y también una propuesta hemos elaborado de orientaciones para la intervención en situaciones de consumo problemático de sustancias en la comunidad educativa. Todos estos materiales ya han llegado a todas las provincias y a todas las escuelas, a las 60.000 escuelas del país. Y este año se han elaborado 2 materiales más, son materiales pedagógicos, teóricos y didácticos para el trabajo áulico, para nivel inicial y para nivel primario, que siguiendo también la lógica de los lineamientos curriculares, plantean distintas herramientas, tanto para la prevención inespecífica como específica y prácticas de cuidado. Por ejemplo, algunos de los ejes con los que se trabajan tienen que ver con la sociedad de consumo, la prevención de los consumos problemáticos, propuestas que tienen que ver con la alimentación, el juego, la expresión de sentimientos, medios y tecnologías, relatos y reflexiones. Un poco lo que se trata de contrastar son las lógicas y prácticas de consumo con las lógicas y prácticas de cuidado. Es decir, los adultos como mediadores, habilitar y sostener versus taponar el malestar, generar hábitos de tiempo y espera versus la lógica de la inmediatez, hábitos y repeticiones versus al imperio de lo nuevo permanentemente, estrategias de cooperación y la diversidad de procesos de crecimiento. Esto incidiendo en lo que son la producción de subjetividades. Esta es la forma en que el manual presenta estos temas, y todo esto, como les decía, nosotros lo que hacemos es acompañar los equipos locales de cada provincia a nivel de supervisores, directores, para que esto vaya bajando al nivel de las escuelas y vamos haciendo un seguimiento de ese trabajo articulados con la provincia y también estas iniciativas, estas líneas de trabajo son monitoreadas por el Observatorio Argentino de Drogas. Para finalizar, no voy a desarrollar cada una de las áreas de la Dirección de Prevención, pero sí quiero comentar lo que estamos haciendo específicamente en lo que es prevención en contextos de nocturnidad y recreativos, lo que tiene que ver con las grandes fiestas, los ámbitos de la bailanta, los recitales de rock y las fiestas electrónicas, entendiendo que esto requiere estrategias específicas muy pensadas para ese ámbito de intervención, precisamente basándonos en estudios previos que hizo el Observatorio de Ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, en fiestas electrónicas tenemos datos que la gente ocurre, más del 70% ya va con la idea de consumir algo, con la decisión tomada o habiendo consumido con anterioridad. Entonces, llegar a esos lugares con un mensaje de prohibición no tiene ningún sentido. Entonces, lo que tratamos de generar son estrategias de cuidado al interior de los eventos, con una fuerte articulación con lo que es el municipio de cada lugar, los organizadores, los recursos de salud y emergencias, pero generando también estrategias a través de piezas comunicacionales específicas y capacitando al personal que trabaja para poder identificar situaciones de riesgo y tratando de que la organización disponga personal preventivo que recorra los predios también identificando tempranamente los casos que pueda haber una intoxicación severa. Muy brevemente, para finalizar, les voy a mostrar algunas de las piezas, los lugares donde hemos trabajado, por ejemplo, el Oktoberfest en Villa General Belgrano. Hemos desarrollado piezas comunicacionales específicas, como les decía. Ustedes ven, esta es la fiesta de Mar del Plata, la fiesta Mute, que se hizo en el verano,
Para cada una se trabaja con la lógica comunicacional y gráfica del evento. En los carnavales de Corrientes, en San Patricio también intervenimos junto con la ciudad de Buenos Aires. Quiero eso. Ahí está. Lollapalooza. Esto lo estamos haciendo con las provincias argentinas con grandes centros urbanos, con cuyos referentes de prevención hemos realizado una serie de acuerdos respecto de los requisitos mínimos que tiene que tener la política preventiva en estos eventos. Entonces, en cada uno de estos ámbitos lo que tratamos de pensar son precisamente una forma de trabajo que con los ejes que planteaba Roberto anteriormente y una política que centrada en los sujetos desarrollamos estrategias específicas para cada uno de estos ámbitos. Cierro acá, así tenemos tiempo Bueno, para muchísimas gracias. intercambiar un poco. Bueno, tenemos ya algunos colegas que quieren hacer preguntas. La primera es Annie Krieger, de uno de los grupos de investigación en ludopatía y otras adicciones. Bueno, quería agradecerles antes que nada vuestra presencia aquí y bueno, creo que a todos nos ha resultado súper interesante y está un poco apabullante, ¿no? Todo lo que están haciendo en poco tiempo, ¿no? Bueno, voy a ser así muy directa. A ver, de este encuentro, ¿en qué nos podemos beneficiar ustedes y nosotros la APA? ¿No? Me gustó mucho el atravesamiento del discurso psicoanalítico que encontré en ustedes y lo celebro muchísimo, es un buen augurio. Y quería preguntar, ¿cómo nosotros desde la APA, con la experiencia que tenemos porque estamos trabajando hace 15 años aproximadamente en el tema de adicciones, en consultorio y también desde hospital, queríamos saber cómo nos podíamos sumar, ¿no?, al trabajo de ustedes. Bien concreta. Respondemos y volvemos. Yo creo que a partir del encuentro, tener, por ejemplo, la posibilidad de que cuando hacemos alguna de estas piezas que mostró Pablo, poder tener una mesa de diálogo donde ustedes nos puedan dar una devolución y aportes. Porque digo claramente, como decía, yo creo que las instancias o los mecanismos de participación enriquecen. Y obviamente como tenemos claro que las organizaciones sociales y los curas que trabajan en las villas, cuando nosotros les pedimos opinión o cosas, ven cosas que nosotros no vemos. Aunque, digo, cada vez más nosotros le decimos a la gente que trabaja en la función pública, hay que caminar el barrio, hay que salir del escritorio, hay que acercarse a la gente. Pero está claro que hay otros actores, entre ellos ustedes, que van a ver cosas que nosotros no vemos. Entonces, poder tener, y esto digo lo podemos plantear de aquí para adelante, tener una instancia donde ustedes puedan opinar y hacer sugerencias sobre piezas que tienen que ver con temas de prevención, en el momento en que nosotros tenemos pautado hacer en este momento nosotros estamos reformando algunas reglamentaciones que tienen que ver con los mecanismos que tenemos de cooperación y de convenio con los centros de tratamiento, pero en algún momento, la ley vigente del tema de drogas, que es la 23737, es de
en la década del 80. Y está claro que necesita ajustes. El día que hagamos los ajustes vamos lo queremos hacer de la misma manera, haciendo rondas, como hicimos el plan con todas las provincias y hablando, yo fui personalmente, me reuní con los representantes de cada gobierno provincial, discutimos, vimos las cosas, sacamos documentos. Digo, la generación de consenso lleva más laburo, pero me parece que son bases más duraderas. Creo que con esto me parece lo mismo. El día que hagamos alguna reforma en la ley, vamos a tener que generar mecanismos de diálogo y de consenso, como el que mencionó Juan cuando fue una persona, el día que se discutió, que a mí me tocó también ir en esa época a hacer una presentación en diputados, cuando al final se decidió no cambiar nada. Pero se decidió no cambiar nada por cuestiones políticas, no por cuestiones técnicas o vinculadas a una política pública en ese momento, que fue en el 2010, si no me equivoco. Bueno, digo, me parece que lo de la cooperación puede ser esto, recibir aportes cuando definimos estrategias, piezas, etcétera. Si tenemos esa posibilidad sería bienvenido y creo que el aporte sería más que valioso. Y lo otro, cuando pensemos cuestiones también sobre reglamentaciones o leyes, tener también un espacio de ida y vuelta con la APA, bueno, me parece que sería más que valioso. Le doy la palabra a Eduardo Alberto Álvarez. Bueno, Rivadavia, ludopatías ludopatías y otros consumos. Bueno, quería agradecerles también la presentación y, bueno, me pongo contento de que ustedes tengan como premisa la continuidad de estos proyectos, porque me parece que eso es lo que nos hace falta, lo que nos faltó siempre en Argentina, ¿no? Y que uno ve cuando hay proyectos en países que han tenido un resultado, es a través de la continuidad. Si me permiten, yo estuve leyendo más que nada el tema de prevención de Dragotto en educación y me gustaría puntuar algunas cosas que me parecieron muy interesantes. Una de las cuestiones es, ustedes lo dijeron, de diseñar e implementar los proyectos de acuerdo a las necesidades de cada lugar. Esto me parece que es básico. Y hacen mucho hincapié en un tema que nosotros trabajamos mucho, que es el recrear la trama colectiva, ¿no? Porque uno de los diagnósticos, por lo menos desde el psicoanálisis que hacemos, es que es lo que está roto, los lazos sociales, y el consumo de drogas en realidad apunta justamente a eso, no facilita la comunicación y el estar con otros, sino a un cierto autismo, diríamos, con la droga, ¿no? Entonces me parece que todo lo que ayude a rearmar, surcir, tapar los agujeros en las redes sociales, en los lazos sociales, es bárbaro, ¿no? Y correr el eje, diríamos, de la sustancia, me parece que eso está dicho en varios lugares, a las distintas problemáticas del sujeto, ¿no? Y aquí es donde me parece que con el psicoanálisis nos acercamos mucho. Los sujetos, las sustancias y el contexto, esta interrelación que ustedes hacen. Y un tema que a mí me parecía interesante, que en algún lugar está, reflexionar sobre la historia individual, institucional, familiar. A mí me parece que esto es re importante. No sé, yo tuve una intervención una vez, hace unos años, en una escuela de La Boca, donde había problemas de violencia, de consumo de drogas, y cuando entramos los psicoanalistas a escuchar qué pasaba, en realidad la base era otro problema, era un problema de duelo, con un director que había estado durante muchos años, que había muerto, y después no se lograba en esa comunidad establecer una nueva dirección. Eran nombrados y eran echados, ¿no? O sea que había que trabajar un duelo congelado por esa figura idealizada, que trajo después muchas consecuencias. Pero bueno, eso fue, me parece que el trabajo con la historia en las instituciones, en los pueblos, en las comunidades, es muy importante también. Y lo otro, la función de la droga, esto también desde el psicoanálisis nosotros lo aportamos y lo trabajamos mucho, si bien en cada caso o en cada comunidad también el tema de en función de qué está, ¿no?
suplencia, suplemento. Y el otro eje, hincapié que hacen es el tema de evitar lo expulsivo. También esto me parece importantísimo. La perspectiva multidimensional y el vínculo y facilitar el vínculo pedagógico significativo. Esto me parece que es un punto complicado, difícil, pero que habría que trabajarlo mucho, ¿no? Ahí también me parece que tal vez desde el psicoanálisis podamos aportar algo. Yo diría, para nombrar algunas de las cuestiones de la cultura actual, hay dos series que marcan esta diferencia. Una es 13 razones, la de Estados Unidos, la de la chica que se suicida. Y la otra es Merlí, ¿no? Que marcan una diferencia en ese vínculo pedagógico que me parece que es re importante. Y que marca seguramente el encuentro con uno u otro, va a marcar el destino de muchos chicos, ¿no? Y había otra cuestión, para no demorarme mucho, que ustedes en el tema de los talleres hablan de que en cada taller sería importante que hubiera algo más que se lleven, ¿no? Algo más que se pueda, que sea único de ese taller. Me parece que esto también es otro punto muy cercano al trabajo nuestro, que sería, bueno, es lo verdaderamente rico, me parece, del trabajo en un grupo, que se logre algo de eso, ¿no? Porque no es solamente, me parece, a través del conocimiento o del aprendizaje, sino es el aprender con H algunas herramientas que, bueno, que nunca la tuvieron o que la tuvieron y las perdieron, ¿no? Entonces me parece que hay un trabajo ahí fino en cada momento, en cada circunstancia que, bueno, es muy importante la escucha de eso y poder rescatarlo. Bueno, gracias nuevamente. No, gracias por la lectura y digo, para nosotros el tema de las redes y de los vínculos es central en todo, ¿no? Y nosotros tenemos hay un psicoanalista italiano de apellido Milanese que desarrolla todo un trabajo sobre lo que él llama tratamiento comunitario. Milanese, Efrem Milanese, es un doctor en psicología de la Sorbona, pero él es italiano, vive en Italia. Y de hecho viene a Argentina, estuvo acá la semana pasada y orienta mucho las intervenciones de todo lo que estamos haciendo de formación en tratamiento comunitario. En esas intervenciones, digo, los análisis, las lecturas y las orientaciones tienen muchos paralelos con lo que mencionabas, en donde las redes son un elemento central de la intervención y del análisis también que hacemos para el trabajo. Lo de la Boca es el programa Boca Barracas que mencionabas. No. ¿En qué año era? Ah, no, el Boca Barracas era en la época de Alfonsín y fue una experiencia que también dejó aprendizajes, aciertos y errores, pero fue un intento novedoso en ese momento, por eso me hiciste acordar. Susana Glustein, me acordé el nombre. Gracias. Bueno, gracias por estar acá y por toda la información que nos dieron. Yo estoy integrando un grupo que tenemos ahora acá en APA, que es de adicciones y alcohol en la adolescencia. Y bueno, no, la pregunta que quería hacerles es más con respecto a tratamientos e instituciones públicas, con respecto a tratamientos. Quería saber si, bueno, ustedes pueden informarnos qué pasa con esto, con el Cenareso. En un momento yo estuve trabajando en el centro de salud número 1 y sabía que ahí había un hospital de día de adicciones, pero no sé, me preocupa el tema del financiamiento, de los profesionales rentados que haya en esto. No sé si ustedes pueden informarnos algo de esto, de otros servicios también. Gracias. No, para nosotros es fundamental el rol del sistema de salud, que históricamente
salvo intentos de profesionales que son parte del sistema de salud, no tuvo históricamente un gran compromiso con la temática. Nosotros estamos ahora tratando de trabajar y estamos coordinando mucho con el Ministerio de Salud. La verdad que hay cosas que nos cuestan. Tal vez no es muy políticamente correcto el comentario, pero es sincero. Pero también vamos creciendo en cosas, vamos mejorando, nos vamos... Pero yo creo que también, como mencionaba, lo de los datos, y es una cuestión cultural, lo del sistema de salud es una cuestión también... Y ojo, no nos pasa solo a nosotros. Eso sí, que digo, a mí me ha tocado ver mucho de esto en países de la región y también en otros lugares. No es un tema solamente nuestro. El tema de cómo el sistema de salud... Digo, si uno ve, yo vengo del lado de la epidemiología, y el desarrollo de la epidemiología, la última epidemiología que se desarrolla es la epidemiología en salud mental, y ni hablar en tema de adicciones, ¿no? Entonces, digo, siempre ha estado relegado dentro de lo que es el sistema de salud pública, la salud mental y los problemas de adicciones. ¿A cómo está el tema? Digo, hoy en día... el Ministerio de Salud tiene una línea de financiamiento para el sistema público, para la creación de centros de día, casas convivenciales. Son todos dispositivos, tanto de salud mental, en lineamiento con la ley de salud mental. Son financiamientos que van al sector público para la construcción de dispositivos en hospitales generales y casas convivenciales. Eso se presentó el año pasado y está en pleno desarrollo hoy en día. Tal vez sería ideal que pudiera ir más rápido del que va, pero está, y está en marcha. Con todo lo que estamos pensando respecto de algunas cuestiones de reformas y adecuaciones reglamentarias, y eso estamos trabajando en conjunto, tenemos muy buen diálogo, y el espacio de diálogo está. Digo, uno a veces está en cosas de acuerdo, en otras no, pero digo, hay, respecto de tu pregunta concreta, que es el tema del sector público, acá hay un gran rol importante que es las provincias. Digo, los sistemas de salud dependen de los gobiernos provinciales. Las habilitaciones de los centros de tratamiento dependen de los gobiernos provinciales. Para nosotros es importante fortalecerlo eso. Por eso decía, para nosotros la mesa del Consejo Federal es fundamental, pero también para que cada vez más fortalezcamos lo local. Digo, nosotros venimos a veces, y eso nos pasa también mucho, que de las provincias se viene con demandas a Papá Nación que solucione las cosas, ¿no? Y trabajamos juntos a veces para elaborar respuestas en conjunto, pero sobre todo para fortalecer la respuesta local. Y creo que el fortalecimiento del sistema de salud público es fundamental, es muy importante, pero necesitamos que cada vez más las provincias se fortalezcan. Y ojo, el fortalecimiento de las provincias no es solo un tema del sistema de salud, es un tema que como gobierno federal tenemos que tender también a fortalecer las economías regionales, los sistemas de salud, las escuelas, todo. Me parece que falta bastante. Nosotros, Cedronar tiene muchos en todo el país, centros de bajo umbral en sectores de alta vulnerabilidad. Eso se puede ver en la página de Cedronar, hay un mapa con todos los dispositivos que hay. La mayoría están en el conurbano y en la provincia de Aires, pero hay en todo el país. Lo que estamos tratando es de que se integren a las redes en territorio, que trabajen articulados, sobre todo con los centros de atención primaria. Y con los centros de atención primaria estamos trabajando con una formación y una capacitación en donde los estamos capacitando en estrategias. De eso trabajamos casi todos en las provincias del noroeste, en Corrientes, y ahora estamos trabajando fuerte en provincia de Buenos Aires. La idea es poder extenderlo en todo el país. Pero, como decía, para mí es algo que todavía tenemos mucho que mejorar. Y hay otro punto también, es que a veces, y esto, ojo, esto nos pasa con todos, no solo pasa con el sistema de salud, pasa con las comunidades terapéuticas, nos pasa con los curas que trabajan en las villas, que es que tenemos que aprender a trabajar con otros. Las comunidades terapéuticas vienen con una historia de que ellos agarran a un paciente y te lo devuelven, entre comillas, curado. Ellos
Los curas también, o sea, todo el mundo de entrada te dice, no, yo soy el que curo y soy el que curo mejor. Y no, o sea, estamos hablando de una problemática compleja. De que a veces un paciente necesita estar en una internación breve, una desintoxicación, y después necesita ir tal vez a un hospital de día, y tal vez lo mejor es que tenga un seguimiento en un consultorio después. ¿Y quién lo curó? Y todos, no lo curó uno solo. No hay un dispositivo mágico que te lo va a devolver. Y romper eso, que también es un tema cultural y que lo estamos trabajando, y cuando hablamos de indicadores de calidad, un indicador de calidad importante es cómo articulo con una red de tratamiento en territorio. Entonces tenemos que nosotros, aparte de plantearlo y exigirlo como indicador de calidad, sabemos que tenemos que trabajar un cambio cultural, porque todos vienen con la cabeza, no, yo soy el que mejor cura. Y me parece que eso es lo que hay que cambiar un poco. Por ahí les pido a los dos 5 minutos más, 10 minutos más de las y media. Yo, prioridad va a tener el departamento de psicosis, Luis Barbero y Nera, y después José Zabaler y Liliana Solari, y después Moise y de Romano. Quiero tratar de ser lo más breve que pueda. Yo hace muchos años, décadas, que trabajo en una comunidad agroganadera al interior del país. Le digo por lo que ustedes hablaban de la vulnerabilidad de la población, que yo creo que hay una vulnerabilidad que se toca un poco, que son los hijos de los chicos que vienen, los chicos que vienen a las grandes ciudades a estudiar con una exigencia ideal enorme, y acá hacen agua. Y lo que los sostiene, entre comillas, es el consumo de la droga. ¿Por qué digo esto? Porque cuando empecé a dar charlas sobre este tema en la comunidad, en la localidad donde trabajo, me dijeron, ¿qué estaba diciendo yo? ¿Drogas? Entonces les dije dónde podían reunirse los papás con disimulo y meter los dedos en tal palmera de la plaza principal, debajo de tal banco en el pocito que está en tal lugar, y se vieron sorprendidos que se encontraban con jeringas, había de todo. Es decir, yo creo que esto también es importante, porque es cierto, la verdad que los admiro porque parece que estuvieran una gesta prometeica, ¿sí? Es decir, porque la continuidad es lo más difícil de todo esto, pero también es cierto de que cuando estamos trabajando en la trinchera, las dificultades que tenemos es que si el paciente no se quiere internar, no se interna. Es decir, que si el paciente tiene una dificultad y la obra social no lo avala, no lo apaña, queda a la deriva. Es decir, que la familia quiere, pero no tiene cómo poder, ¿sí? Es decir, yo creo que también esto es ahora cómo lo hacemos en nuestra vida cotidiana y en el llano, ¿sí? Porque realmente me gustó mucho cómo lo plantearon. Ahora, es decir, es como tener una enorme computadora con todos los chiches, pero hay que usarla, ¿sí? Por eso les agradezco mucho también el hecho de la presentación y sobre todo la federalización de la coparticipación. Yo también quiero felicitar realmente el tema de la prevención. Es el tema y que nosotros un poco, digamos, porque lo psicosocial invade la realidad. Yo diría que son muy buenas las intenciones. Yo soy médica de trinchera. Claro, en general se recibe gente de acá de Capital, pero mucho del conurbano, el hospital. Y realmente, digamos, la parte preventiva, los trabajos que estén ligando a lo que dijo Álvarez, es decir, fomentar el lazo social. No existe el lazo social, sirve solamente para ver qué fumamos, Paco, esto. Ese es el lazo social actual. Y llegan totalmente destruidos. Es decir, tenemos redes, pero por ahora no funcionan. Y tenemos una ley de salud mental que no nos ayuda, porque el paciente entra un día y al otro día está otra vez en el consultorio, digamos, otra vez
se pierde un rato, vuelve cada vez más destruido, digamos, y no tenemos posibilidades, muy bien, lo jurídico, internarlo por judicial. No siempre se puede. Entonces, cuando nosotros tomamos, ya es tarde. Por eso es importante que ustedes puedan desarrollar esto para que nosotros no tengamos... Sí habrá que lubricar un poco la relación entre el Cedronar y realmente los hospitales municipales, pero creo que es fundamental lo que ustedes traen respecto a la prevención. No más. Pasamos la palabra a José Zabaler y luego a Liliana Solari y después volvemos a la mesa. A ver, por empezar les agradezco la presentación y, a ver, me parece una presentación sobre epidemiología, sobre prevención, y nosotros somos psicoanalistas, trabajamos en el caso a caso, así que en realidad nos estamos desasnando, ¿no? La verdad que ustedes informan un montón de cosas que yo no sé. Entonces quería hacerle un par de preguntas, si sabían. Primero, me parece que la mayor problemática es claramente el alcoholismo en la adolescencia, más allá de las drogas más fuertes y más pesadas. Me parece que, digamos, claramente, cuando ustedes hablaron de trama colectiva, actualmente el alcohol genera la trama. O sea, es el placer del encuentro. Quilmes hablaba de eso, es decir, encontraron justamente el alcohol y encuentro de los adolescentes en bandadas, digamos, la importancia de un adolescente a otro, como lo muestra en el spot, y digamos, y esas encargadas de vender alcohol encontraron realmente un target fantástico y lo saben explotar. Entonces, quería preguntarles si tienen una hipótesis real de por qué el cambio de consumo, un consumo distinto y que hemos mutado a un consumo nórdico, donde, no me acuerdo cómo lo llamaste, Dinch o algo por el estilo, digamos, del consumo de las previas o del consumo de las bailantas. En los distintos estamentos sociales, el consumo sigue siendo, en un momento determinado, de alta cantidad. Si tienen alguna hipótesis de por qué se varió en la Argentina este tipo de consumo. La segunda pregunta que quería hacerles era si tienen algún tipo de digamos, algún tipo de referencia a cuál es el éxito en las casas de acompañamiento y en las casas de internación, en las distintas comunidades. Si existe digamos, una estadística de eficacia en este tipo de tratamiento frente a otro tipo de tratamiento. Quiere decir, en el aislamiento no, sí. Sabemos que hay algún tipo de eficacia y sabemos que hay un montón de fracasos. Esto tiene más que ver con lo terapéutico. Si hay algún tipo de casuística en relación a los distintos abordajes terapéuticos, ¿cuál han visto en sus estadísticas que es más efectivo o es cualquiera da lo mismo? Y la tercera pregunta sería, quiero decir, cuando digo da lo mismo, quiero decir si todos los tipos de abordaje tienen un resultado similar. Lo otro que pensaba era, claramente el consumo del cigarrillo disminuyó cuando se disminuyó la publicidad y se prohibió la publicidad del tabaco. Si existe algún planteo en la misma línea en relación al alcohol, o si es viable en la Argentina algún tipo de trabajo que pase por arriba digamos, del trabajo cuerpo a cuerpo y se plantee desde una perspectiva legal algún tipo de prohibición de este tipo de publicidad, que creo que en el fondo es muy efectiva, funciona fantástico. Mira, la primera fue casi de tesis de doctorado, o sea que podríamos hablar mucho. Hay un... Yo quería hacer una cosa muy chiquita. No, pero espero que termine de contestar. Te respondo los 3 puntos y... No, pero termino de contestar, son 3 preguntas que hubo y volvemos a las últimas preguntas o aportes.
Y hay un cambio en donde gran parte del eje pasa por un cambio de la estrategia publicitaria, sobre todo de las cerveceras. Y eso se da en la década del 80. En esa época había 3 grandes compañías donde deciden hacen dos ejes importantes tiene el cambio de la estrategia. Uno, ampliar el target a los jóvenes. Entonces, de hecho, las grandes compañías cerveceras en ese momento contratan especialistas de marketing de Pepsi y de Coca, porque con un ejercicio de cómo venderle a otro target. Y ellos necesitaban ampliar target. Ese es un punto. El otro es sacar sobre todo la cerveza. Tradicionalmente, cuando Pablo hablaba del consumo más vinculado a los contextos familiares y a la pauta alimentaria propia de las culturas latinas, la cerveza era una bebida de consumo estacional, sobre todo de verano, y difícilmente se tomaba cerveza. Siempre se acompañaba con algo, lo mismo que el vermut, digo, se acompañaba con algo. El cambio de estrategia apuntó también a sacarla a sacar a la bebida de esa connotación y asociarla sobre todo a la diversión, al éxito, apuntando a jóvenes. Ahí, si uno, y es de ver porque hay datos, son datos públicos, de cómo se dispara la venta del consumo de cerveza en la década del 80, pero la multiplicación es exponencial. Y uno tiene que pensar que esa multiplicación exponencial fue sobre todo dirigida a la población juvenil. Eso se sostuvo y se sostiene. El tema es que luego totalmente, es importante, baja de precio y se suma a eso luego los destilados como estrategia de marketing también. Entonces, hay un cambio en donde hoy en día nosotros tenemos gran parte de los jóvenes, y esto tenemos estudios claros, donde se inician en el consumo con abuso de alcohol. Digo, no, el inicio es el consumo de fin de semana, en donde, digo, nosotros cada vez registramos más jóvenes que a los 14, 15 años se inician en el consumo, pero el inicio es una borrachera. Digo, el inicio no es... sí, o qué sé yo, digo, no está vinculado a este consumo en contextos familiares donde, bueno, nosotros venimos a mí me tocó cuando era chico, y seguramente a ustedes eso que se llamaba el colorcito, ¿no? El tomar el vino con... Bueno, ahora el inicio es directamente con la alcoholización y se dan vueltas, o sea, vuelcan. Entonces, creo que ha habido un cambio cultural y tiene que ver un poco eso, digo, es para largo, pero un poco por ahí va lo de la primera pregunta. La segunda, respecto de los resultados de modelos de tratamiento y eso, no pensaba dejar esto, lo tenía justo, pero acá hay una evaluación de un grupo de países de Europa, América Latina, especialistas de todos los países, donde hicimos un estudio sobre el tema de evaluación. Están categorizados los centros de tratamiento, modelos y cuáles evidencias científicas de resultados. Esto se lo dejo aquí a Juan, ir a la biblioteca. Perfecto. Y el último, el tema del tabaco. El tema del tabaco, la OPS ha sido, y como quien tenemos mucho trabajo de ida y vuelta, ha sido un gran impulsor de todo lo que fueron las políticas respecto del tabaco. Y se centran en 3 ejes fundamentales. El tema de la prevención, pero otros 2 que son, bueno, vos mencionaste uno, el tema de la publicidad. El otro fundamental es el tema de los impuestos. En el tema del alcohol, nosotros estamos trabajando en esa línea. No es fácil, porque son muchos los intereses que están en juego, las miradas, y dentro de esto hay diferentes actores en juego, en el gobierno y fuera del gobierno, en donde algunos acompañan
lo que uno plantea o quisiera hacer y otros no, como pasan muchas cosas. Bueno, quedan tres que pidieron la palabra, muy cortitos. Empezamos por Liliana Solari, Cecilia Moise y Esther Romano para cerrar. Bueno, muchas gracias. Me parece que estos intercambios son importantísimos realmente porque, bueno, es un ida y vuelta en una planificación de algo que yo creo que está en este momento en primera línea o tendría que estar, ¿no?, como una prioridad número uno por las cuestiones que vienen sucediendo, bueno, en nuestro país y en el mundo, diría yo, ¿no? Pero lo que quería decir como algo muy chiquito, por años de trabajo en hospital, que he tenido, la importancia del trabajo en equipo, digamos, ¿no? Que vos lo dijiste en esto de que cada uno dice yo curo, ¿no? Y cuando en realidad sabemos que sobre todo en este tipo de problemáticas el trabajo interdisciplinario es de mucho valor y equipos de trabajo, ¿no? Porque la red, no las redes sociales, digamos, que ahora están en boga, sino la persona en vivo y en directo, ¿no? El trabajo en equipo de la persona en presencia, yo creo que es muy importante y en relación a eso quería preguntar, ¿no? Porque esto tiene como distintas instancias, ¿no? Todo la organización de la prevención, todo lo que se puede escribir al respecto, después está la bajada a tierra de cómo se lleva a cabo esto, ¿no? En todo el país. Las políticas, digamos, sanitarias y los equipos de trabajo. Sobre eso me interesaba saber, ¿no? Cómo se establecen, porque si no hay equipo de trabajo, no hay trabajo. No hay trabajo posible en el campo, ¿no? Con los adolescentes que están como muy desolados y muy solos, bueno, valga la redundancia, ¿no? Creo que detrás de todo esto está la cuestión de una gran soledad, ¿no? Llenado con todas estas adicciones y compulsiones de vacío, ¿no? Pero bueno, lo que quería decir era eso, el trabajo en equipo, cómo está establecido, si se hace, porque si no nos quedamos como en grandes proyectos, pero la bajada a tierra de todo esto es lo más importante, ¿no? Muy breve por el tiempo que queda. Yo en realidad más que una pregunta era una especie como de pregunta-consejo. Les quería decir que ustedes saben que la APA tiene una de las bibliotecas más importantes de Latinoamérica y del mundo. Y si el consejo sería, si ustedes recurren a la biblioteca de APA, van a encontrarse con libros escritos por psicoanalistas titulares sobre la prevención. Yo me puse muy contenta porque la palabra prevención, hace 15 años, un poco más tal vez, escribí un libro que se llama Prevención y Psicoanálisis, propuestas en salud comunitaria, y que inauguró una colección de P2 que se llama Tramas Sociales. Mi nombre es Cecilia Moise. Y entonces me parecía muy importante, cuando vos mostrabas ese libro, y alguien dijo que no habíamos producido demasiado sobre esto, creo que hemos producido un montón de cosas que están escritas. Conozco el libro que mencionaste. ¿Así? Es muy conocido, porque tiene 2 ediciones agotadas. Sino también en la propia revista de APA hay artículos. Es uno muy interesante sobre el tema drogas. Entonces, uno es, recurran a la biblioteca de APA para conocer lo que hay escrito sobre prevención, comunidad, y también que tiene Juana ahí al lado, que se llama Psicoanálisis Sociedad, que cumple ahora 10 años, y que vamos a ver si podemos sacar el Psicoanálisis Sociedad 2. Bueno, muchas gracias. Pero una sola cosa más. Lo otro que me puso muy contenta y me parecía fundamental era
que hablaron de salud pública. Y esta es una palabra que trae sus consecuencias, porque salud mental, la salud con apellido, todas esas cosas que se dicen. Y quería saber si ustedes tenían algún contacto con la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina, donde se han diplomado la vieja diplomatura en salud pública que existía en ese momento, porque sigue existiendo. Y es un lugar donde también pueden recurrir y enterarse que hay psicoanalistas diplomados en salud pública, por ejemplo, una de ellas es yo. Romano. Muchas gracias a todos, a ustedes por la brillante y medulosa exposición y a mis compañeros porque fueron haciendo aportes de los cuales me ahorro volver a repetir porque hay afinidad con los criterios que se fueron desarrollando. Quería decir 2 o 3 puntos. Uno es con respecto a la cuestión de las redes y pensando en familia. Me llamó la atención que la palabra familia específicamente no aparece, pero de alguna manera pienso que está implícito cuando hablan de redes. En ese sentido, un colega trajo la cuestión de los chicos del interior y lo que pasa con determinadas cuestiones. Hay otra, es la naturalización del consumo de alcohol en los padres y el tránsito a un consumo más fuerte por parte de los chicos en relación a los medios de comunicación. Y en ese sentido, ¿cómo ven ustedes o qué estrategia ante esta cuestión que se está dando cada vez más y peor? Yo lo estoy viendo ahora en consultorio, además de lo que puedo corroborar en trabajos que hago a nivel de prevención, con trabajo escolar, con encuestas y técnicas diagnósticas de prevención de riesgo. Y es la naturalización en los familiares de padres que hoy por hoy tendrán algo de 40 años, hijos adolescentes, la naturalización del consumo dentro del grupo familiar. Y muchachos o chicos muy chicos adictos, hijos de padres que también lo son. La otra son las adolescentes con adicciones. Ese es un tema. Y el otro punto que les quería preguntar, que me llamó la atención, creo que de alguna manera lo trae implícito Sao Baldwin, pero lo haría un poco más extensivo, y es el asunto de los medios de comunicación. ¿Qué pasa con ustedes y el uso de los medios de comunicación? Y si pensamos en equipo, ¿por qué no pensamos en equipos interministeriales o lo que sea? Pero cuando uno prende la tele y a cualquier hora se habla de la legalización de la marihuana, que Uruguay, que la marihuana verde o lo que fuera, y todo esto que ustedes trajeron, ¿no? Que se inicia con la cerveza, después cerveza y marihuana, etc. Y en la televisión, un cuerpito gentil, uno escucha entrevistas en las que se dicen cuestiones en relación con una suerte de libertad en relación al consumo de marihuana, que me llama la atención la ausencia de una presencia oficial, de una voz oficial. En un horario, conseguir algún canal, algo. Sería mi consejo. Bueno, en la primera parte de los comentarios y las preguntas, creo que son muy ciertas y muy agudas las observaciones que hace. El tema familia sí está contemplado. Yo fui un poco rápido en la presentación, pero de hecho uno de los materiales que vamos a elaborar tiene que ver con el trabajo con familias y el trabajo en las familias también desde la comunidad educativa. Algo sobre lo que quería volver también de lo que se comentó antes, hay un eje de trabajo que tiene que ver con la no estigmatización, que es muy importante también en el trabajo que hacemos, en el trabajo en la comunidad. Y el efecto que vemos cuando trabajamos con las comunidades educativas, por ejemplo, aún al nivel de los directivos, aún al nivel de los supervisores, de los equipos técnicos, el de ser escuchados, el de ser tenidos en cuenta y el de poder poner en juego la experiencia y los saberes de cada lugar, eso produce un efecto inmediato de reconocimiento subjetivo y de valoración que realmente se contagia. Y es lo que nosotros tratamos de promover, como que vaya llegando a los distintos lugares donde estas problemáticas singulares y subjetivas puedan
expresarse precisamente. La aceptación, la normalización del consumo, lo que nosotros llamamos la baja de la percepción de riesgo respecto de las sustancias, es una de las cosas que venimos observando y que los últimos estudios, el último estudio nacional lo evidencia. Ha bajado muchísimo la percepción de riesgo respecto al alcohol, respecto a la marihuana, se ha triplicado el consumo de alcohol en los chicos de 12 a 17 años de edad, y es un problema gravísimo. Tenemos esto, digamos, cuando yo empecé a trabajar en la clínica en relación a las adicciones, la generación de los padres en general no consumía, podía haber algún alcohólico, ¿no? Pero hoy en día estamos en segunda generación y tercera generación de consumidores de drogas ilegales también, y realmente es un tema muy, muy, muy severo. Algunos cambios nosotros hemos logrado, por ejemplo, si ustedes ven en los medios, se logró a través de una gestión de Cedronar, que ahora cada vez que los medios hablan de algo que tiene que ver con adicciones, con drogas, aparece la línea 141 de Cedronar, que es una línea de ayuda disponible todo el año, las 24 horas, y donde la gente que atiende el teléfono son psicólogos, son profesionales que manejan toda la red de derivación y que pueden brindar una primera escucha y una primera contención también, ¿no es cierto? Esto articula con lo que es el sistema de georreferenciamiento nuestro, que tienen los centros de atención en todo el país. Y lo que decía Roberto anteriormente, digamos, la decisión de trabajar está. Los tiempos a veces son difíciles porque hay muchos intereses en juego y hay grandes intereses promoviendo la legalización de las sustancias ilegales, la baja de la percepción de riesgo, ¿no? Es interesante, gracias por todo. Gracias. No, pero digo, es muy interesante para la charla, ida y vuelta. Tengo un amigo que trabaja en UNESCO hace tiempo y me decía que la función pública embrutece. A veces uno quisiera tener más tiempo para leer, pero realmente te chupa, te saca mucho tiempo familiar y de un montón de cosas que no. Pero siempre uno busca tiempo para hacer lo posible porque eso no sucede. Y respecto de la continuidad, a nosotros nos interesa que continúen las políticas, no nosotros. Yo si acepto esto por una gestión dura 4 años. Entonces uno busca los mecanismos de consenso para que las cosas continúen, pero que no continúen en lo posible las personas, ¿no? Eso es otro. Mientras más masa crítica haya para ir mejorando las cosas como país, mejor. Pero me quedó el consejo de la lectura porque uno trata de hacerse mucho espacio para no perder los espacios de lectura, pero a veces cuando se meten estos rollos vinculados a la gestión pública, a la política y un montón de otras cosas, bueno, que te sacan mucho tiempo. Bueno, el otro día estuvieron en conexión gente de Chile y de Ecuador por el tema de disminución de edad penal juvenil y la cuestión de responsabilidad penal juvenil. Y hubo una estadística en Cataluña donde frente a todas las opciones para los menores transgresores, cárcel, institutos, etc., el que tenía menor nivel de reincidencia, o solamente un 11%, eran los dispositivos que generaban mayor lazo social, ¿no? O sea, algo pasa cuando no hay adultos que digan, bueno, cuidado con el enchufe, ¿no? Porque esta baja de percepción es falta de adultos, en definitiva. Bueno, la verdad que quedaron muchas cosas para ser vistas desde el psicoanálisis. Espero que a partir de esto queden en contacto y les agradezco Pablo y Roberto Canadi, Pablo Dragato, por haberse aventurado a esta invitación.